y el proceso de casé dándome duro, y yo ahí resistiendo. Y a las hormiguitas, vamos a hacer algo, par de guineitos, vamos a conseguir. Se conseguía par de guineitos, vamos a freír 2 huevos, y con eso yo comía y le daba a mis hermanitos. Así empezó mi vida. Después mis padres empezaron a viajar y me dejaban a mí en cargo. Oh my God, cuando se acababa esa compra en esa casa, cuando se acababa ese saco de arroz, ese potecito de aceite, que ya no había nada, ¿qué hacía Teresa? Tenía que salir. Saludos familia hermosa de Excelencia Cristiana Televisión. Estamos aquí con ustedes en esta hora. Aleluya, te pedimos que te suscribas al canal, que comparta este video, que le dé like, que le dé a la campanita para que reciba todo nuestro contenido. Estoy acompañada de mi hermana, de mi amiga, aleluya, esta poderosa mujer de Dios, que tiene una trayectoria poderosísima en el Señor y que sigue creciendo para la gloria de nuestro Dios. Y yo quiero que sea ella que le dé su nombre a cada uno de ustedes. Dios bendiga familia. Es un placer para nosotros estar aquí trayéndote una palabra de vida, de restauración. Quédese ahí hasta el final porque hoy vamos a desatar los diferentes procesos que tenemos que pasar, que tenemos que atravesar para llegar al varón perfecto, como lo dijo el apóstol Pablo, su hermana Teresa de C. Así es, no le cambies, mantente hasta el final y yo sé que con alguno de estos procesos te vas a identificar. Yo sé que esta palabra servirán de mucha ayuda en tu caminar con Dios. No le cambie, dale a la campanita, suscríbete, comparte, dale like. Vamos a dejar que nuestra hermana nos enseñe qué hacer cuando vienen los procesos. Dicen la palabra del Señor en Deuteronomio 8:2. Vamos a estar leyendo del 2 en adelante. Leemos bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dicen así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber de lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Y te afligí, y te hice tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no habías conocido, ni tus padres ni habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aleluya. Amén. Yo te invito a que escudriñes esta palabra en tu casa. Gloria al Señor, porque sé que va a ser de bendición para tu vida. Ahí estuvimos leyendo y habla del relato del Señor, hablando al pueblo, está hablando al pueblo de Israel y le estaba explicando: yo permití que tú vinieras al desierto para probarte. Entonces los desiertos llegan a nuestra vida porque Dios es quien la permite. Para probarnos. Y ahí empezamos a relatar, para probar nuestros corazones, para saber si realmente nosotros decidimos seguir a Cristo, para ver si realmente tenemos la capacidad para resistir todo lo que el enemigo va a hacer en contra de nosotros. Las pruebas, los procesos vienen de parte de Dios, las tentaciones vienen del enemigo. El que tienta al ser humano es el enemigo. Por eso podemos ver que en Mateo 4, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. O sea que la tentación viene por el enemigo, pero las pruebas, como acabamos de leer, vienen de parte del Señor para probar nuestra fe, para probar nuestra resistencia, para saber si realmente vamos a ser capaces por la tarea que Él tiene predestinado para nosotros. Procesos de inicio de mi vida. Cuando yo me convertí al Señor a la edad de 14 años, sin más no me recuerdo, sin menos ni más, me acuerdo que llegaron procesos duros a nuestra vida. Bueno, yo pensaba que al venir a los pies del Señor todo me iba a ser color de rosa, todo iba a estar bien, los problemas se iban a ir, como muchos de ustedes, wow, ya acepté al Señor, al dador de la vida, mediante un culto que el Espíritu mismo habló a mi mente y a mi corazón y me convenció. Y ahí, después que terminé este culto, que llegué a mi casa, me encontré liviana, me encontré llena de paz, estaba tranquila. Wow, había llenado mi vida a alguien que yo no conocía.
Entonces, como seguía el trayecto de nuestra vida, seguíamos yendo a la iglesia, pero ahí empezaron a venir tropiezos, vinieron guerras, y es como dicen Deuteronomio, para probar nuestra fe, para probar nuestros corazones. Ahí iniciaron en el hogar, todo el mundo estaba en contra de mí, había guerra, mis hermanos no me entendían, ya mis padres no me entendían, mi padrastro no me entendía. Eso es una guerra, y todo era Teresa, y fue Teresa, y Teresa, y Teresa, y yo decía, Dios mío, y yo, oye, alabanza, yo lloraba más que Magdalena, y lloraba, y yo decía, ¿por qué? Si en antes yo era una rebelde, si en antes yo me portaba mal, si en antes yo me ganaba los golpes, pero ahora no lo estoy haciendo, ahora me estoy portando bien, ¿qué es lo que pasa? Solo voy a la iglesia, hago mis oficios porque las palabras ya empiezan a entrar en tu vida, ya tú empiezas a tener un cambio. Entonces yo digo, ya están mirando el cambio, ¿por qué no reaccionan diferente conmigo? Sino que la guerra era mucho peor, era una guerra tan violenta que yo me acuerdo que a 4 o 5 meses de estar en los caminos, yo me arrodillaba en la sala de mi casa para orar porque no tenía habitación. Estábamos ahí detrás de 4 cortinas, ahí estaba mi camita, gloria al Señor. Yo vengo de una casa muy humilde, vengo de casa de piso de tierra, de paredes de zinc y de techo de zinc, gloria al Señor. Pero ahí fueron nuestros inicios escalando en Dios. Ahí yo aprendí a ser ordenada, ahí yo aprendí a ser limpia. Con lo poquito que había en la casa, tú entrabas a esa casita de madera, esa casita de zinc, y tú podías respirar que había higiene, que todo estaba limpio. Yo me acuerdo que se cogía agua para mojar el piso, para que, ay santo, mi alma adora al Señor, para que todo estuviera estable. Y la salita donde estaba un poco de cemento, siempre se trapeaba para mantener todo organizado. Y ahí empezó el Señor a organizar mi vida. Pero en vez de que la tormenta en mi casa fuera normal, se incrementaban. Me acuerdo en una madrugada yo estaba orando cerca de mi cama, ahí estaba, en la salita. Y de allá atrás salió el padrastro mío que tenía en su habitación, que estaba con mi madre. De allá atrás salió a patearme los pies. ¿Qué es lo que tanto está orando ahí? Permiso en el medio. Y yo decía, Dios mío, yo estoy en el medio, si está de madrugada, si estoy orando. Y mi hermano, yo lo que subía a mi cama era a llorar y a decir, Dios mío, yo decidí servirte, yo prometí amarte, no quiero defraudarte, no quiero regresar atrás, yo quiero serte fiel, mi hermano. Y ahí eso era una guerra, la hermana mía peleábamos todos los días del mundo. Ya yo no quería estar en mi casa, yo quería estar en la iglesia. Por eso en todas las actividades de la iglesia, lo matutino, en la mañana, en la tarde, en la noche, yo estaba ahí. Porque no quería estar en mi casa. Era una guerra que se había levantado en mi casa en contra de mí, pero que ya yo no era la rebelde de antes. Ya yo no era la muchacha tan fuerte, tan malcriada, tan malapalabrosa. Ya yo estaba tratando de llevar los caminos diferentes. Y hay personas que están mirando ahí y dicen, ¿por qué la guerra en mi casa? ¿Por qué la guerra en mi familia? ¿Por qué si yo era así en antes y todos estaban de acuerdo conmigo? ¿Por qué ahora Dios mío? ¿Por qué no me entienden? Y yo empezaba a hablar y de una vez, sí. Y yo decía, Dios mío. Y ya yo no quería estar en casa. Y ahí empezaron los procesos de escasez. Lo que nadie quiere pasar. Ay, Dios mío. Pero Dios prueba nuestros corazones para saber, oh, aleluya, para saber a qué magnitud Él puede bendecirnos, para saber qué tú vas a hacer con eso pequeño, con ese proceso donde no hay nada. Él se queda mirando. Yo me imagino a Dios mirando a su siervo pasando los procesos. Muchos pasamos el proceso reclamando. ¿Por qué? Pero ya tenemos que empezar a entender, a no decir por qué, sino para qué. ¿Para qué, Señor, estoy en esta condición? ¿Para qué estoy viviendo esto? Dios mío, mira lo que está sucediendo. Y yo estaba en los inicios, y yo estaba bajo la presencia del Señor. Los demonios salían de los cuerpos. Dios empezó a acelerar mi ministerio de tan magnitud que ya todo el sector hablaba de mí. La muchachita esa tiene poder, tiene autoridad, porque yo me mantenía llena. Y todo el que estaba en la iglesia, que caía un demonio, el pastor me llamaba a mí, reprende, y yo estaba en todos los asuntos. Yo sé tocar conga, yo sé tocar guira, yo sé tocar batería, yo sé tocar, mis hermanos, yo soy todóloga.
porque nada más quería estar en la iglesia. Al tener esa guerra en mi casa, yo me refugiaba con los hermanos de la fe, me refugiaba en la iglesia y ahí aprendí a los toques. Ahí aprendí, enséñame a tocar los güiros, enséñame a tocar esto, enséñame a tocar, y era muy útil, era muy mano derecha de los pastores, porque ahí siempre estaba esta muchachita. No había excusa, estaba ahí presente para todo. Por eso aprendí mucho por estar cerca de líderes. Aprendí cosas extraordinarias. Y siguió pasando el transcurso de mi vida. Se levantó una tempestad en la iglesia, porque tuvimos una guerra con un satanista. Al vencerlo, al satanista que estaba allá, el Espíritu Santo reveló quién era esa persona, pero al esa persona ser descubierta, supuestamente él quería ser liberado. Sí, yo acepto, yo quiero ser liberado, y cuántas cosas. Fueron a la casa de él a romper pacto, a quemar libros, a hacer cuántas cosas, porque ya fue descubierto. Pero después fue que nos dimos cuenta que él no fue una liberación perfecta, porque él se descarrió, se fue y hasta se mudó del sector donde él vivía, porque él vino a hacer un trabajo. Entonces, al terminar ese trabajo, la iglesia quedó con ¿cómo que se dice? Con secuelas. La iglesia quedó con secuelas de ese satanista, porque ahí era un rango demasiado fuerte que estaba operando en ese hombre. Ese hombre, cuando obraron liberación por sus poros, literal, botó sangre. Dios mío. La camisa se llenó de sangre, se llenó de sangre, porque él relató claramente que él tenía que diario matar de a 3 o 4 animales, ingerirse la sangre y tener muchas veces intimidad con animales antes de darle muerte. Dios mío. Eso es ese hombre, mi hermano, y usted lo veía un muchachito como de 23, 22 años, que no aparenta, que siempre estaba ahí para los cultos, siempre estaba ahí para la actividad. Incluso cuando ese joven llegó a la iglesia, al yo ser tan cercano a los pastores, ese hombre lo que quería como refugiar en mí, con un espíritu de enamoramiento. Ay, te traje esta manzana, te traje esto. Yo lo estoy viendo normal, como un siervo normal. Nos reunimos a las 3 a orar, estaba ahí presente. Antes de las 3 estaba ahí presente. Y yo decía, oh, gloria al Señor, Dios está trayendo jóvenes, está trayendo almas. La iglesia estaba llena, la iglesia, cuando llegaron a los sitios, mi hermano, reprendíamos y orábamos. Y todo el mundo quería estar en la iglesia. Todo el mundo admiraba al pastor. Decía, wow, cuántos jóvenes, cuántas personas aprendían. Siguió pasando el tiempo. Cuando se fue el satanista de la iglesia, se levantó una calumnia. Empezó el pastor a recibir batallas. Todos los padres de las jóvenes no nos querían en la iglesia. Empezaron a decir que el pastor estaba viviendo con todas las jóvenes de la iglesia. Y ya usted sabe, ese padrato mío. Si a mí me pateaba los pies por no orar, cuando ese hombre le llegó eso a los oídos de él, que sus muchachitas están yendo a la iglesia, ya usted sabe. Ese hombre se paró enfrente de la iglesia y dijo, yo la prendo en candela y mis hijos aquí no vienen. ¡Ay, qué guerra! Ay, Dios mío. A la casa 3 meses congregada en mi casa. Prohibida ir a la iglesia. Dios mío. Procesos de capacitación que Dios permite que nosotros tengamos que vivirlo en carne propia. Ahí empecé a llorar, ahí empecé a decir, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Pero Dios me dio la sabiduría. Como se mandaban a los mandados, ve compra 5 de azúcar, ve compra 10 de hielo, ve compra esto con jugo para la cena, ve compra panecillo. Y a ellos una lista, yo traía 4 de la lista y 5 no lo traía. Voy para el otro colmado. Y ahí bajaba a mi iglesia, ahí en la puerta me gozaba mi culto. Ay, y después me iba porque la iglesia quedaba cerca de mi casa. Y así pasé los 3 meses, mis hermanos, que después que toda esa calumnia bajó, el mismo padrato mío dijo, ¿qué tú haces aquí? Son las 8 de la noche, muchachos. Como que se le olvidó, sierva, que él mismo me había prohibido ir a la iglesia. Y como él era mi papá, como yo era menor de edad, yo tenía que obedecerle. Porque yo estaba bajo su tutela. Hay gente que dicen que no, porque yo conozco a Dios y yo tengo que hacer lo que me da mi gana. Mi papá no me entiende. Ellos eran inconversos. Pero ellos tenían legalidad sobre mi vida porque ellos eran mis padres, mis tutores, quienes estaban ahí para alimentarme, para ayudarme. Entonces hay gente ahora que no quieren someterse. Pero ahí pasé mi proceso. Cuando llegó mi papá en la noche y dice, son las 8 de la noche, ¿qué tú hacías aquí, Tere? Pero papi, tú me dijiste que no fuera a la iglesia.
Mira, muchacha, vete para tu iglesia, gozate. Ahí se veía que era un ataque, que era un dardo del mismo Gloria maligno. al Señor. Procesos, sierva. Procesos de capacitación. Ahí entendía ser cristiana en la iglesia y no en la iglesia. Amén. Oh, gloria al Señor. Porque hay personas que nada más son cristianos en la iglesia. Ay. Van a la iglesia, cantamos, adoramos y cuántas cosas, pero en la casa no saben que son cristianos. Aleluya. En el hogar no saben que han nacido de nuevo. Y ahí empezaron la guerra a calmarse. Ahí empezó un proceso en mi vida ahora de escasez. Una muchacha comparona que le gustaba vestir. Ay, santo Dios. Que le gustaba esta ropita, porque yo decía, yo soy feíta de cara, pero tengo que estar. Oh, gloria al Señor. Y ese era mi lema, tengo que estar bien vestida. Ahora empezó el problema de escasez. No quería ponerme más pantalones, quería usar mis faldas, como veía la sierva, como veía todo el mundo elegante. Yo quería vestir así. Y ya yo empezaba a ir con mi falda, mi mamá me compró 2 faldas, me acuerdo. Y esas 2 faldas yo me las ponía un día así y el otro no. La lavaba y la fregaba, y la lavaba y la fregaba, y la lavaba y la secaba. Y esas 2 falditas, mi hermano, eran mi todo. Con esa faldita yo iba a la iglesia, la misma chancleta, todo se me escaseó, las zapatillas se me rompieron. Oh my God, la ropa descostada que yo tenía, yo se la daba a mis hermanas. Y ahí empezó mi caos. Y el enemigo golpeando a la mente. Tú que lo tenías todo, tú que tu papá te lo daba todo. Cuántas cosas, y en la mente a ser golpeada. Wow, hermano, llegué a pedir prestado ropa para ir a los retiros. Llegué a decirle a amigas de la iglesia, pues fulana, consígueme una falda ahí, manita, esta que está aquí. Hermana, mire, consígueme una zapatilla, porque si no, no puedo ir al retiro. Y Dios ponía gente de corazón a mi lado. Candela, vámonos para el retiro, aunque cuando yo llegara de retiro, toma lo tuyo. Alabado sea Dios. Pero seguía amando a mi Dios, demostrándole que yo había tenido un convencimiento de verdad, de que yo no estaba ahí por falsedad, porque otro me dijo, sino porque me enamoré de Él. Amén. Y empecé a vivir para Él, aleluya. Empezaron los procesos, empezaron la guerra, empezaron todo lo que en el mundo no me enamoraban, ahora todo el mundo me enamora. Ahora la sierva está linda, ahora la sierva está bella. Y eso era que yo caminaba por aquí porque ya empezaba a engordar, ya pasó el proceso de escasez, de miseria. Aleluya. Porque la gente tiene que entender que Dios tiene que procesarte en todo el área de tu vida. Tiene que pasarte, como dijo el apóstol Pablo, por la escasez y también por la abundancia. Porque si no te pasa por la escasez, cuando llegue la abundancia, tú no lo vas a valorar. Ni lo vas a saber administrar. Ni lo vas a saber administrar. Yo he sabido pasar hambre, yo he sabido dormir sin cenar, porque una costumbre que tenían los padrastros míos en aquel tiempo de que no se hacía cena. Y ya usted sabe, después que salía yo de ese culto, con ese estómago sonando, ahora acostarme sin cenar. Noches y noches. Padre, cálmame este estómago, Dios mío. Señor, mira cómo suena esta barriga. Porque no hacían cena, porque como se cocinaba tarde, como a las 3, 2 de la tarde, entonces que se coma lo mismo, por el mismo que se repita lo mismo, y el proceso de escasez dándome duro, y yo ahí resistiendo, y a las hormiguitas, vamos a hacer algo, par de guineitos, vamos a conseguir, se conseguía par de guineitos, vamos a freír huevos, y con eso yo comía y le daba a mis hermanitos. Así empezó mi vida. Después mis padres empezaron a viajar y me dejaban a mí en cargo. Oh my God, cuando se acababa esa compra en esa casa, cuando se acababa ese saco de arroz, ese potecito de aceite, que ya no había nada, ¿qué hacía Teresa? Tenía que salir a buscar las guerreras. Vámonos, guerreras, mire, vamos a hacer algo, porque yo no tengo nada. Wow, y Dios bendiga esta mujer, que ella me va a estar viendo, que estuvo ahí conmigo. Aleluya. Que esa mujer entraba a su casa, éramos jóvenes en aquellos tiempos, ella entraba a su casa y sea sobra de chocolate, guineíto ahí en esa nevera, queso, lo que sea que hubiera esa nevera, mire, salía con esa fundita, mire, Tere, vámonos para allá a preparar algo. Y Dios puso esa muchacha que me sustentó, aleluya, por mucho tiempo. Incluso hasta salí a la calle a pedir por mí. Wow.
hasta salíamos a la calle, como a mí me daba un poco de vergüenza, hermano. Aleluya, porque a mí no me gusta pedir. Yo puedo estar pasando, mire, no importa la situación, y esta cara es la misma que usted va a ver siempre. Yo no sé poner de que la cara de que para que me cojan pena. Ay, no. Yo no sé hacer eso, mis hermanos. Yo no pido, yo no pongo cara de ninguna forma. Yo sé que la Biblia dice que el que pide se recibe. Yo entiendo esto. Pero ese como que no es mi faceta. Pero eso es oración. Desde en aquellos tiempos yo oro, yo muevo papá algo. Y yo le decía a la amiga mía, vámonos. Y ella salía para la calle, fulano, dame 15 ahí. Varón, Dios te bendiga, guerrero, présteme 15 pesos ahí, que se lo doy cuando Cristo venga. Y ahí reuníamos mis hermanos, y ella no cogía ni un peso de eso, sino que todo me lo daba a mí. Vamos a comprar los guineitos, vamos a hacer esto. Y eso era guineíto con huevo, arroz con huevo, guineíto con huevo. Así hemos pasado muchos procesos, mis hermanos. Y ahí Dios nos fue capacitando, Dios nos fue moldeando este carácter tan duro, tan fuerte que uno tenía de rebeldía, de comparona, de cuantas cosas, de orgullo. Dios empezó, mire, a quebrantar ese vaso ahí por todos lados, ¡pah! Golpe y golpe. Pero eso sí que había una unción extraordinaria en nuestra vida, que yo no me he apartado de eso todavía. Porque yo amo tanto la manifestación de la presencia del Señor, que yo digo, si yo no veo la manifestación, me siento incómoda, me siento que no soy yo. Hasta en mi casa, desde que yo empiezo a orar con mis hijos y mi esposo, yo tengo que sentir la gloria de mi Padre, tengo que provocar a Dios. Señor, ¿qué pasa que no siento tu presencia? ¿Qué es lo que pasa? Estamos mal, nos humillamos y ahí nos hincamos, Padre. Necesito tu presencia, hasta que esa presencia no desciende, mi hermano. No nos sentimos bien. Esa es su hermana Teresa. Gloria al Señor. Es interesante, me he gozado mucho con esta parte de nuestra hermana Teresa. Son procesos que tenemos que vivir. Hay mucha gente que le huyen al proceso, quieren los beneficios de Dios, quieren las bendiciones, quieren los dones, quieren los talentos, pero para que lleguen estas cosas mencionadas, tenemos primero que pasar por el trapiche, tenemos primero que pasar por los procesos. Y vemos estos grandes hombres de Dios que antes de ser aposicionados, que antes de ejercer sus ministerios, tuvieron que pasar por grandes procesos. La Biblia habla de Juan el Bautista que vivía en los montes, no se vestía con ropa normal. O sea, hay procesos que hay que pasarlo. Y qué bueno cuando el proceso es de parte de Dios. Porque aquí donde leímos en Deuteronomio 8, la Biblia registra que Dios le está hablando al pueblo, que Él los introdujo en el desierto. Porque cuando es Dios que te introduce en el desierto, es con el propósito de probarte para que todo lo que no es de Él se quede en el proceso, se quede en el desierto. Entonces, todas esas impurezas que tú mencionabas, orgullo, soberbia, vanidad, todos esos golpes hacen que eso se caiga en el desierto. Porque, como dice el apóstol Pedro, para que el oro sea oro tiene que ser probado. Pero en esa prueba se van las impurezas, se van los sucios, se van esas cosas que impiden que el oro brille como oro. Entonces, para nosotros poder brillar, para nosotros poder, esa lámpara poder ser puesta encima de la mesa, tenemos primero que pasar por ese proceso de pulición, de transformación, de cambio, donde el Señor comienza a moldear a esa esposa, donde el Señor comienza a moldear a esa hija, donde el Señor comienza a moldear a esa hermana o hermano, ¿entiende? Entonces, conforme a lo que Dios va a hacer con nosotros, nos moldea, nos capacita, nos prepara, luego nos exhibe. Por eso que no podemos volar si no sabemos caminar. Tenemos primero que gatear, después caminar. Entonces, ahí vamos, comencemos a emprender los vuelos. Gloria al Señor. Y yo me identificaba mucho con la parte donde tú hablabas que en vez de ponerse a favor tuyo, se volvían en contra, y el Señor Jesucristo lo dice en su palabra. Dice, yo no vine a traer paz, sino que yo vine a traer contienda, hermano contra hermano, hijo contra hijo, padre contra padre. O sea, es algo que el enemigo va a usar siempre para tratar de golpearte hasta el punto de que tú te rindas, de que tú te devuelvas, de que tú, y fue mi caso también. Yo he testificado en los testimonios que he dado, que yo era una persona que mi día a día era la parranda, vestirme bonita, alcohol, parranda, fiesta, hasta el otro día. ¿Qué pasa? Que cuando vengo a los pies de Cristo,
Estoy con mi esposo, tengo 3 días consumiendo alcohol, estamos de viaje para el interior, ¿entiendes? Y yo comienzo a cambiar desde ese momento antes de yo confesar a Cristo. Antes de yo confesar a Cristo, ya yo no pude seguir consumiendo alcohol. Tenía, me acuerdo, muchas prendas de oro, yo usaba mucho anillo, un desastre, una metresa. Y yo tuve que quitarme todo esto en el pleno Estadio Cibao. Yo me quito todo esto porque me siento incómoda, me siento mal, me duele la cabeza, me quito hasta los zapatos me los quité. Porque ya estaba ese fuego de Dios, ya había entrado a mí, había comenzado a purificar todo mi ser, a purificar toda mi vida. Entonces yo comienzo a despojarme de todo esto, oye, esto, sin yo ni siquiera saber lo que me estaba pasando, sin yo ni siquiera saber que era el llamado de Dios, que era el toque de Dios. Cuando por fin llegamos a mi casa, que sucede lo que sucede, me convierto al Señor, que comienzo entonces a vivir una vida santa, una vida pura, una vida limpia, entonces viene el esposo mío a hacerme la guerra. Entonces él me aplaudía todas esas loqueras, él me aplaudía todos esos líos que yo armaba, él me aplaudía todo eso, él se lo gozaba. Entonces cuando me convierto me viene a hacer la guerra. Entonces es increíble como cuando tú haciendo lo malo te aplauden, la gente te aplaude, la gente te celebra, la gente está contigo, pero cuando tú vienes al Señor, todo el mundo se te quita del lado, como que si tú eres un fenómeno, cuando debería ser al revés. Entonces ahí se cumple la palabra que dice que el hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Entonces cuando tú estás haciendo lo malo, todo el mundo te aplaude, pero cuando tú quieres hacer lo bueno, todo el mundo se te vuelve en contra. Y es tan necesario pasar por todos estos procesos, hermano, porque Dios permite que tú vivas cada proceso de esto, pero no te va a dejar morir en el desierto. Él tampoco te va a dejar solo, sino que tú vas a ser procesado. Y cuando tú ves, por ejemplo yo, que era la loquita de mi casa, que era el tormento de mi casa, ahora no se hace una reunión si yo no estoy. Amén. Ahora no, Teresa tiene que estar ahí. No, Teresa, no, a Teresa hay que escucharla. Y yo, mi hermano, yo me siento honrada. Yo digo, personas con mucho más edad que yo, que mi abuela tenga que decir, hay una reunión. Y si Teresa no está, no se va a hacer nada. Amén. Porque esta muchacha tiene que estar ahí, porque han reconocido a través del tiempo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Amén. Incluso hay momentos que yo hablo, desde que ella habla algo pasa. Es un temor, es un miedo de que yo hable de parte de Dios, de que yo dé una profecía, de que, porque ya hay un respeto. Cuando ya tú pasas por el proceso de Dios, que tú no estás entendiendo ahora, pero Dios sabe lo que está haciendo, te está capacitando para cosas grandes. No hay una situación y la hermana Teresa tiene que orar. Amén. Ya empiezan a confiar en ti, pero si tú en el principio desmayaste, en el principio te volviste atrás, ¿de qué va a valer? Es cuando ahora cosechar lo que en antes te causaba dolor, lo que en antes te causaba tristeza. Aleluya. Y ahora decir, uno empezar a cosechar, pero yo no soy digna. Amén. Yo no soy digna de que ya el sector te vean como una mujer de Dios. De que hay un problema, no, llamen a la hermana fulana, con respeto, y dirán la gente, oye, pero esta muchacha no aparenta de tanta edad. Y que mis hermanos, a los cuales yo crié de 20 años, 17 años, me tengan que decir, mi hermana, sí, hermanita. Y verme a mí como una autoridad, porque saben, no, la sierva no es charlatana, la sierva no acepta, es una muchacha joven, pero es recta. Porque cuando tú tienes un encuentro personal con Dios, todo lo que tú eras antes va a pasar. Si eras charlatán, tiene que pasar. Si tú eras burlón, ahora tiene que reflejar la seriedad en ti. Porque estos caminos es para gente serio, hermano. Los procesos son para calificarte, para aprobarte, Dios mío, para la misión por el cual Dios te va a enviar. Y hemos pasado por muchos procesos que yo he dicho, Señor, pero por lo menos considérame por mi edad, Ahí es que Dios te da maduro. Porque tú estás enfrente de un ministerio, tú estás frente de personas, tú estás dando palabras que tú también tienes que vivirla. Que tú también tienes que pasar problemas matrimoniales, guerra en el hogar, hermano. Y uno tiene que decir, Dios mío, ¿en qué yo me metí? Yo me acuerdo que cuando yo me casé, yo casi todos los días bajaba a la casa de mi mamá. Eso era todos los días, me voy de aquí, no aguanto esto, me voy de aquí, no aguanto esto. Y eso era, yo vivía en mi apartamento y yo cogí un carrito con un multico, me voy de aquí. Y ahí tenía que ir el varón. Pero muchacha, ¿y qué es lo que te pasa? Ya tú no vives aquí donde mami, ya tú tienes un hogar.
porque empezaba a chocar. ¿Qué es esto? Ahora tengo que someterme a un hombre, una cosa que yo era, ¿verdad? Como el gallito de mi casa, a mis hermanas. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer esto, porque a ausencia de mi madre, a ausencia de mi padrastro que estaban de viaje, estaba yo, porque mi hermana mayor se había casado y estaba viviendo lejos, y yo soy la segunda de mis padres. Pero algo estaba pasando en mi vida. Yo tenía una raíz de amargura tan fuerte en mi corazón por mi papá verdadero, el que me engendró. ¿Por qué? Porque saliendo de una prédica, mi mamá me confesó de que yo era producto de un aborto. O sea que él mismo había buscado los remedios para que ella me abortara. Entonces eso estaba en mi corazón. Y yo decía, wow, ¿cómo esta persona, no importa la situación, porque lo que me explican era que la situación de economía estaba muy fuerte, estaban prácticamente pasando hambre, pasando trabajo, y ya había una bebé de 1 año, que es la hermana mía mayor, y ahora viene el otro embarazo. Entonces ellos dijeron, vamos a deshacernos de ese embarazo. Y él mismo era el protagonista de esto, porque mi mamá, él era mucho más mayor de edad, o sea, de 10 años más. Mi mamá tenía 18, 19 o 20 en aquellos tiempos, y él tenía mucho más. Entonces él fue el primero que buscó la botella y buscó la cosa para abortar. Entonces a la edad de 7 meses, estando en la barriga de mi mamá, yo nazco. Ahí nací 7 mesinas. Nací en una casa, Dios mío. Y yo estoy diciendo, Dios mío, pero aleluya, nací en un hogar que ni siquiera nací en un hospital, hermano. El que cortó el ombligo de esta sierva fue de un vecino. Y yo le preguntaba a Dios mío, pero un etcétera que estaban haciendo conmigo. Aleluya. Pero ahí me doy a entender que cuando viene un propósito de parte de Dios, hermano, mire, cuando es algo que Dios envía a la tierra para revolucionar el mundo de la tiniebla, no importa el portal por donde tú pasaste, que los demonios te maldijeron, no importa lo que los diablos dijeron, es que hay promesa de Dios sobre tu vida. Y esa palabra que Dios delegó en tu alma se ha de producir. Mi hermano, mi alma, mi contarme toda esa historia, llegó un momento que yo le dije a mami, yo quiero conocer a mi papá. Yo quiero conocerlo. Ya yo soy una mujer adulta, tengo aproximadamente 16, 17 años, 18, más no me acuerdo. Y ahí confronto a mi mamá, llévame a donde él está, porque quiero conocer a mi papá. Porque tenía tantas preguntas, hermano, tenía tantas cosas ahí adentro que yo quería devorarlo todo por encima de él, decirle por qué. Porque una de las cosas que me pasaban cuando tenía problemas con mi padrastro era que yo decía, todo esto me está pasando porque no tengo un papá. Estoy sufriendo tantas cosas porque mi padrastro era una persona tan bruta que todo era con pela y con cuantas cosas. Y yo muchas veces tenía que defenderme. A mí usted no me va a poner la mano, usted no es mi papá y cuantas cosas. Y mi mamá le soltaba la rienda a él para que no golpee, para que haga cuantas cosas. Y yo le decía, no esté de la forma. Y tenía tanta rabia por dentro que quería desahogarme, era con él que me engendró, con el que me trajo a este mundo. Yo decía, cuando no conocía al Señor, me trajo a este mundo a sufrir. Me trajeron a este mundo, fue a llorar, a estar en depresión. Mis hermanos, me acuerdo como hoy, como dimos el viaje, fuimos para allá, para aquel lugar, y ahí tengo un encuentro con este hombre. Mis hermanos, ustedes me están viendo a mí, igualito a mí ese hombre. Me quedo impactado y veo a este hombre, y él viene sobre mí como a darme un abrazo, pero yo hago así, como que no lo acepto, espérate, tenemos que hablar. Tenemos que hablar de que vi, ay, mi hija. No, espérese. Y nos sentamos como hoy, y yo como una mujercita, ya usted sabe, preparada en Dios, ahí lo senté. ¿Qué pasó con esto, con esto y con esto y con esto? Y hasta le dije a mami, déjeme a solas con él. Déjame a solas con él porque son cosas de él y yo. Y empecé a preguntarle por qué, qué pasó, por qué le daba golpe a mi mamá, por qué tú hacías tantas cosas, por qué mi mamá tuvo que huir de ti, por qué nuestra vida corría peligro contigo, si tú eres el que tenías que cuidarnos, si tú eres el que tenías que estar pendiente. Nosotras tres hembritas. Wow. 3 niñas hembritas y 3 niñas lindas, mis hermanos, que tú tenías que cuidar, y sabemos que las niñas hembras son tan apegadas a su papá, mis hermanos, tan apegadas a su papá.
Y yo deseaba ese amor, yo deseaba ese abrazo, yo deseaba que mi papá estuviera conmigo y que me acogiera en su brazo. Llegó el momento de yo ver la cara de este hombre. Y ahí sentado le dije, y él lloraba, y él lloraba, y él lloraba, y yo no lloraba. Mantenía mi carácter y le decía todo lo que estaba en mi corazón, porque hay momentos que tenemos que desahogarnos. Porque si no nos desahogamos, podemos explotar. Nos sana. Puede formar cáncer, puede formar enfermedades corporales si nosotros, aleluya, no nos desahogamos. Y él estaba con la cabeza abajo y yo le decía, yo tuve que pasar por esto, por esto y por esto y por esto. Y ahí él empezó a hablarme. Él empezó a decirme, mira, antes de conocer a tu mamá, yo tenía una persona, la primera esposa mía. Cuando esa mujer se enteró de que ya yo no la quería, de que ya nos habíamos abandonado, ya estábamos apartados, ahí él empezó a decirme toda la historia. Me metí con tu mamá, la amaba, la respetaba, pero estaba sobre mí un espíritu de persecución. Le estaban haciendo brujería, hermano. Y la brujería que a él le estaban haciendo era para que matara físicamente a mi mamá, que no tenía nada que ver. Y eso era una guerra. Y él me empezó a decir que era una cosa que venía a su mente y decía, mátala, mátala, mátala. Y él venía sobre ella. Y ya usted sabe, una persona que no conoce del Señor, ¿qué podemos esperar del que no conoce de Dios? De ser un portal abierto para el diablo. Y ahí empezó a decirme, mira, yo tenía que salir a la calle a pedir, mira los zapatos con hoyo debajo, salí a pedir, le daba agua de azúcar a ustedes. Oye, mi hermano, lo que nos daba de comer, agua de azúcar con pan. Gloria al Señor. Y Dios permitió, aleluya, sacarnos de las manos de ese hombre, porque mi abuela se empoderó y dijo, espérate, no me van a matar a mi hija. La sacó de ese lugar y la trajo a su, mira, lo distanció tan lejos, que para esa persona verse eran años que se tomaban. Y ahí confronté, y ahí lloramos. Después que me desahogué, empecé a llorar. Empecé a llorar. Yo entendí que todo era un propósito de Dios. Yo entendí que todo lo que yo había pasado eran enseñanzas, eran procesos para ayudar a otros. Hoy yo veo una joven pasando por situaciones y puedo darle un abrazo. Hoy puedo ver jóvenes pasando por situaciones donde sus papás no están, donde sus abuelos no están, donde todo el mundo lo abusa. Hermano, yo me acuerdo en el sector donde estamos pastoreando que había una joven de 13 años que estaba viviendo con un joven drogadicta que abusaba de ella físicamente, sexual, mentalmente. Esa niña me decía, la llevaba a la escuelita de los niños porque era como una niña tonta. Y la sentaba ahí, le hablaba de Dios, y ahí empecé a enterarme de la vida de esta joven, una madre de su cuenta, un papá que no existe, y una joven siendo abusada. Mi hermano, yo me intervine en esa situación, me la llevé a vivir conmigo. Después que vivió conmigo unos cuantos días, yo dije, espérate, mami, agárramelo un rato, y se quedaba en la casa hasta que edificamos a esa muchacha, y hoy una muchacha de bien. Wow. Porque Dios permite que tú seas pasado por tantos procesos para que tú ayudes a otro. Ahora puedo entender una persona que estuvo viviendo sin su padre, sin su madre, con tanta respuesta, con tantas cosas. Porque la madre pensamos que vamos a cubrir el rol de mamá y el rol de papá. Y no es así. El rol de mamá está, pero hace falta el rol de papá. Y esa pregunta está ahí, ¿dónde está mi papá? ¿Qué hizo mi papá? Y hay momentos que usted como madre tiene que permitir que su hija tenga su encuentro con su papá. Wow, wow, wow. Porque mi mamá no se me negó, mi mamá permitió, yo le exigí que quería conocer a este hombre. Y me llevó allí, pude entender, porque cuando tú juzgas de una sola, aleluya, cuando tú juzgas de una sola manera, tú estás juzgando, tienes rencor, pero cuando tú escuchas la balanza, el Espíritu Santo empieza a traer, mira lo que estaba pasando, mira el panorama, y ahí tú empiezas a entrar y empiezas a decir, wow, verdaderamente no era este hombre, verdaderamente no era ella, eran los espíritus de la tiniebla para formar en mí un verdugo, para formar en mí un espíritu de depresión y matarme y quebrarme. Pero Dios permitió que nosotros vivamos este proceso para poder entender a otro. Ay, 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 yo sé que esto te ha tocado. Esta palabra ha llegado a lo profundo y yo veo
por el Espíritu muchas personas identificadas. Veo muchas personas, aleluya, que se han identificado con estas palabras que se han hablado aquí y que a raíz de ahora van a comenzar a actuar de una manera diferente porque están entendiendo por qué pasaron lo que pasaron y por qué tuvieron que vivir tal o cual situación. Todo tiene un propósito. Ningún dolor viene por venir, todo viene para algo. Y qué bueno cuando lo podemos entender y podemos accionar en Dios. Qué bueno que nos escuchaste hasta el final. Vamos a compartir este video. Hay muchas personas maltratadas, abandonadas, con tantas preguntas sin respuesta. Y este video puede ser la respuesta a cada una de esas preguntas. Vamos a compartir, vamos a darle like, suscríbete a Excelencia Cristiana Televisión, la plataforma de todos. Vamos a compartir este video. Vamos a pedirle a nuestros contactos que se suscriban a este canal de bendición para todos aquellos que le escuchan. Estuvimos con cada uno de ustedes, su hermana Teresa Polanco y nuestra hermana Teresa Decir. Me pueden contactar a mi Instagram, @pastora Teresa Decir, y a mi cuenta de YouTube también, Pastora Teresa Decir, y a nuestro WhatsApp al 829-441-6059. Fue un placer Dios te compartir con bendiga, ustedes. Dios te guarde, hasta la próxima. Shalom.